Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy y vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad, Señor. Gracias porque nos permite estar aquí, Señor, reunidos con el propósito de aprender de tu palabra. Que cada día, oh Dios, tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene en esta hora, Señor, de tal manera, Señor, que podamos contemplar más la belleza de Cristo y cada día, oh Dios, amarte más, Señor, y glorificarte más, Señor. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y por aquellos, Señor, que verán la transmisión más adelante. Te damos honra y gloria. Amén. Bueno, pues hemos estado hasta ahora en diferentes semanas en el tema de cómo estudiar eficazmente la Biblia y las últimas reglas que vimos acerca de la hermenéutica y cómo poder aprovechar el tiempo para poder estudiar o tener un tiempo de estudio más eficaz. Tenía que ver esas dos reglas. Número uno era con el contexto inmediato y la otra es el contexto general de la Biblia. Y esas dos reglas las hemos estado aplicando sobre el tema de las lenguas o las nuevas lenguas que dice la Biblia. Y no sé si recuerden que precisamente en Hechos veíamos cómo es de que descendió el Espíritu Santo, tanto en Hechos 2, Hechos 10 y en Hechos 19. Cuando venía el Espíritu Santo sobre una persona, la llenaba y hablaban en lenguas, pero veíamos que si solamente nosotros tomamos en cuenta solamente el libro de Hechos, podríamos llegar a una conclusión en la que cada vez que alguien es lleno del Espíritu Santo, va a hablar en lenguas. Sin embargo, al ver el contexto general de la Biblia, o sea, qué dicen los demás libros de la Biblia, vemos cómo es de que no es precisamente que todos tengamos que hablar nuevas lenguas. Y hoy quiero de algún modo aplicar esa misma regla en cuestión de la llenura del Espíritu, porque a veces creo yo que hemos mal entendido la llenura del Espíritu, solamente encerrándolo no solamente hablar en lenguas, sino a veces en tener una experiencia sobrenatural, que Dios nos las puede dar, por supuesto que sí, como lo vemos, por ejemplo, en Isaías, cuando Isaías, por ejemplo, narra en capítulo 6, dice, vi yo al Señor, ajá, y tiene un encuentro Isaías sobrenatural con la gloria de Dios de una manera extraordinaria. Pero hoy quisiera que veamos cómo es de que la llenura del Espíritu no solamente se enfoca o se encierra en cuestión de hablar en lenguas. Ujú. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de personas que, por ejemplo, fueron llenas del Espíritu Santo y, y la Biblia no menciona siquiera que hayan hablado en lenguas. Vamos a la primera cita, Lucas capítulo 1, versículo 15. Lucas capítulo 1. Aquí está la, la profecía sobre el nacimiento de Juan el Bautista y que Lucas lo menciona. Alguien que lo pueda leer en voz alta, por favor, Lucas 1:15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y fíjense cómo la escritura nos habla de que Juan el Bautista desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu. Ajá. Pero aquí, por ejemplo, nos tendríamos que preguntar si acaso la Biblia menciona que Juan el Bautista haya hablado en lenguas. No, no hay ninguna referencia, ajá, de que haya hablado en lenguas. Sin embargo, es un hecho porque estaba profetizado desde aquí, desde desde que su mamá estaba embarazada, que iba a ser lleno Juan el Bautista del Espíritu Santo. Ujú. Entonces, no hay nada que nos
que nos indique en la Biblia que Juan el Bautista haya hablado en lenguas. De hecho, pues es de algún modo fácil de entender que todos los que son mencionados, y ahorita vamos a ver la mayoría de ellos, este, no había descendido el Espíritu Santo, o sea, hasta Hechos 2 vemos cómo es de que personas empiezan a hablar en lenguas. Otro más, Zacarías, que es precisamente el padre de Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, versículo 67, en ese mismo capítulo, pero ahora el versículo 67, ¿quién lo tiene? ¿Tienes, Emanuel? Adelante. Zacarías alaba a Dios. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dio este mensaje. Ya. Lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que hizo en este caso Zacarías, el padre de Juan el Bautista? ¿Qué dice la Biblia? ¿Profetizó? Profetizó. Ahora, acordémonos de algo, porque a veces asociamos solamente profetizar con predecir eventos. Y aunque sobre todo en el Antiguo Testamento lo vemos de una manera clara, o sea, muchos de los profetas del Antiguo Testamento predecían eventos, pero la profecía no se encierra exclusivamente en predecir eventos. De hecho, ya en el Nuevo Testamento, cuando nosotros vemos solamente, si no mal recuerdo, pues solamente el profeta Agabo es el único que de algún modo predice una hambruna que se cumplió precisamente, pero de ahí en fuera profetizar ya no se asocia tanto a predecir eventos, sino en realidad a hablar en nombre de Dios. Entonces, profetizar tiene que ver más a la luz del Nuevo Testamento en hablar en nombre de Dios y obviamente el mensaje de Dios. Ajá. Ahora, Zacarías profetiza, no, como mencionaba, no que haya predicho algún evento, pero profetizar en esencia lo podemos mencionar que es hablar siendo inspirado por Dios. Otro ejemplo más de una persona que fue llena del Espíritu Santo y que tampoco habló en lenguas fue Elizabeth. Un poquito atrás, el versículo 39, versículos 39 al 42. ¿Ya lo tienes, Manuel? Hoy vino más veloz, Manuel. ¿Vas a leer, Manuel? María visita a Isabel. A los pocos días María fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó de alegría. Dentro de ella, Isabel, llena de Espíritu Santo, dijo en voz alta a María: Dios ha bendecido más que a todas las mujeres y también ha bendecido al hijo que tendrás. Ok, gracias. Elizabeth, en la versión que tiene Manuel es Isabel, pero es Elizabeth en versión 60, dice que simple y sencillamente, que fue la mamá de Juan el Bautista, dice que en ese momento fue llena del Espíritu Santo y tampoco hay un registro en el que haya hablado en lenguas. Entonces vemos una y otra vez en la escritura cómo gente fue llena del Espíritu Santo y nunca hay un registro en la Biblia de que haya hablado en lenguas. Otro más, y tal vez este personaje pues es muy obvio que era lleno del Espíritu Santo, pero tampoco hay un registro que haya hablado en lenguas. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1. ¿Alguien más que lo pueda leer? Stay, ¿lo tienes? Por favor. Ujú. Lleno del Espíritu Santo. Por eso les mencionaba yo, es obvio que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, o sea, completamente saturado del Espíritu Santo, pero no hay ningún registro bíblico en que haya hablado en lenguas. Ajá. Entonces, vemos una y otra vez esa situación. Entonces, eh, vuelvo a repetir, si nosotros solamente tomamos algunos pasajes, cuando estamos estudiando algún tema, en este caso el hablar en lenguas, si nosotros solamente tomamos el libro de Hechos,
podemos de pronto llegar a esa conclusión. Soy lleno del Espíritu Santo, tengo que hablar en lenguas, pero no necesariamente. Aún vamos a ver incluso ejemplos en el libro de Hechos, porque, por ejemplo, otro hombre que menciona la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo fue Pedro. Ujú. Sabemos que en Hechos 2, cuando desciende el Espíritu Santo, él estaba junto con esos 120 ahí clamando al Señor, esperando la promesa que el Señor les había hecho, que iban a ser investidos del poder de lo alto, que no se movieran de Jerusalén. Y obviamente Pedro, por lo que vemos en Hechos 2, eh, fue lleno del Espíritu Santo y muy seguramente es de que haya hablado en lenguas. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que produjo esa llenura del Espíritu Santo en Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 17. Hechos 2, 14 al 17. ¿Lo tienen? ¿Alguien más que lo pueda leer en voz alta, por favor? Y Pedro, pues obviamente sabía, tenía el conocimiento de esa profecía de Joel, por eso lo cita aquí, y él está diciendo, esto que ustedes están viendo, le estaban diciendo a las personas, es el cumplimiento de lo que se había mencionado muchos años atrás en Joel, pero vemos que, por ejemplo, en el caso de Pedro, esa llenura del Espíritu Santo no solamente lo llevó a hablar en lenguas, sino en realidad lo llevó a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque vemos el primer discurso de Pedro y cuando nosotros leemos incluso todo el discurso de Pedro, vemos cómo se convierten, en este caso, 3,000. Entonces, no solamente lo llevó a hablar en lenguas, la llenura del Espíritu, sino lo llevó a predicar. Ajá. Y eso como que lo vemos constantemente en la vida de Pedro. Versículos 22 al 26, por favor. Ajá. De ahí mismo de Hechos 2. Y vean, aquí sigue hablando, de hecho, Pedro. Israelitas, oíd palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por tanto era imposible que fuese retenido por ellos. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque tan viejo no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Ujú. Y notemos algo. Esta es de algún modo la primera predicación pública de Pedro. ¿Y en qué está centrado? Incluso leímos un poquito antes eh, parte de ese discurso. ¿En qué está centrada la predicación de Pedro? Ajá, en Cristo. Y saben además en la Escritura. Porque estaba diciendo, o sea, el primer pasaje que leímos de aquí de Hechos 2, estaba diciendo, esto es lo que profetizó Joel. O sea, ¿está centrado en qué? Escritura. Y lo demás está centrado en Cristo. O sea, su predicación estaba basado en escrituras y en la persona de Cristo. Y ojo, el resultado fue de que 3,000 personas se convirtieran. Vean cómo de pronto nosotros necesitamos aprender realmente a predicar de esa manera
Y no estoy diciendo que con eso se van a convertir miles. O sea, ojalá y que un día tengamos esa oportunidad. Pero a lo que voy, es eso que hizo Pedro, o sea, esa llenura, lo hizo predicar, lo hizo hablar de la palabra de Dios, y eso lo vemos constantemente en la Escritura y más en la vida de Pedro. Ojo, cómo su predicación no estaba basada en el amor de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no prediquemos acerca del amor de Dios. Lo que pasa es de que nosotros a veces tenemos eh, de pronto la idea que para compartir el evangelio solamente tenemos que hablar del amor de Dios. Bueno, Pedro nos, o sea, y la Biblia nos cita en este pasaje cómo es de que nuestra predicación debe estar centrada en las Escrituras y en la persona de Cristo. Ahora, veamos un poquito más adelante, Hechos capítulo 4, versículos 5 al 10. Y alguien más que lo pueda leer, por favor. Bien, pues, confiamos en los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad, con qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Pero fíjense, no sé si notaron, versículo 8 dice, pero Pedro lleno del Espíritu Santo. O sea, esa llenura lo llevaba a predicar, a predicar, a predicar, a predicar. Ajá. Y vuelvo a repetir, no es de que en el caso de Pedro, es muy obvio que estando con los 120 fue derramado el Espíritu Santo y él fue uno de los que habló en lenguas. Pero no exclusiva, la llenura no solamente es hablar en lenguas, no es nada más para hablar en lenguas. Y como lo vimos en una de las lecciones, ¿no? No todos vamos a hablar en lenguas, ajá. Pero sí todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Ajá. Eh, Incluso el versículo 31, de ahí mismo de Hechos 4. ¿Alguien más que lo lea? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este versículo es muy claro, ¿no? O sea, desciende el Espíritu Santo, o mejor dicho, los llena el Espíritu Santo y los hace, los impulsa, los mueve a hablar con denuedo, o sea, con valentía. Ajá, la palabra de Dios. Entonces, la llenura del Espíritu Santo nos lleva a qué? A predicar de Cristo. A predicar de Cristo, a hablar de la palabra de Dios. Otro ejemplo más es la vida de Esteban, que fue lleno del Espíritu Santo y dio un discurso extraordinario que está registrado en Hechos 7. Vamos a Hechos capítulo 7. Y yo no sé cuántos de ustedes han leído Hechos capítulo 7, pero Hechos capítulo 7, Esteban da todo un recorrido de la nación de Israel y habló tanto. Y la gente que estaba escuchándolos, pues seguramente estaba ahí asombrada, obviamente. Pero vean el versículo 55, para no leer obviamente todo el capítulo. Versículo 55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, igual, o sea, Esteban, que era lleno del Espíritu Santo,
dio todo un mensaje, dio todo un recorrido de las escrituras, sobre todo de los primeros 5 libros de la Biblia, y cómo es de que su predicación dice por ejemplo, en el versículo 51, donde les habla de cierta manera, de una manera fuerte a las personas, y obviamente que habían ahí judíos, porque dice el versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. O sea, Esteban hablaba con denuedo, con valentía, la palabra de Dios de tal manera que las personas no aguantaron. ¿Y qué fue lo que pasó con Esteban? ¿Qué le hicieron? Lo mataron, lo apedrearon y lo mataron. Ajá. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo y esa llenura lo movía a predicar la palabra de Dios, a hablar en nombre de Cristo. Otro hombre más, Pablo, que fue lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 9, versículo 17. Hechos 9, 17. ¿Lo tienes, Manuel? Ana- Ananías fue y entró a la casa donde estaba. Saludó. Al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo, amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Y recibas el Espíritu Santo. Y versión 60 dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Obviamente Pablo era lleno del Espíritu Santo y él mismo, porque él reconoce en 1 Corintios 14, 18, no lo busquen, pero él mismo dice que él hablaba en lenguas más que todos los demás. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Hablaba en lenguas, pero también esa llenura obviamente lo llevó a predicar el evangelio prácticamente a todos lados. A todos lados donde Pablo se paraba, ahí predicaba la palabra de Dios. De hecho, se dice que él llegó a una costa casi al final de sus días, llegó a una costa y que él dijo, realmente a todo el mundo yo he predicado el evangelio. Y cuando se refiere a todo el mundo, no es a todos los habitantes del planeta, sino a todo a lo que él podía llegar. Ajá. En todos lados, él anduvo predicando el evangelio. Pero entonces vemos, simple y sencillamente, es este detalle, ¿no? Llenura del Espíritu Santo no es exclusivamente hablar en lenguas. Es más, ni siquiera llenura del Espíritu Santo tiene que ver con hacer sanidades, señales, milagros. Tiene que ver más, y el patrón bíblico es de hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Entonces, el hecho de que nosotros entendamos de que la Biblia nos habla de que hablar en lenguas no es exclusivamente de alguien, o mejor dicho, llenarse del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, no es exclusivamente hablar en lenguas. Ujú. Y como lo mencionábamos en una de las clases pasadas, no tiene que ver solamente con balbuceos que no tienen ningún sentido, sino en dado caso, esas lenguas son idiomas humanos que nos llevan, que en realidad Dios las puede usar para transmitir el mensaje de la palabra de Dios. Ajá. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, la carta de Efesios y de Colosenses, yo no sé cuántos de ustedes han visto, pero estas dos cartas son muy similares en los temas que aborda. Obviamente Pablo lo escribe a cada una de estas iglesias, a la iglesia en Éfeso y a la iglesia en Colosas, y son muy parecidas y vienen, por ejemplo, vamos a un versículo, Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18.
¿Ya lo tienen? ¿Alguien que lo lea, por favor? No te embriaguéis, sino en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Y obviamente es un mandato, ¿no? Ser llenos. Ahora, yo les pregunto, ¿habrá una diferencia en, por ejemplo, aquí es un mandato, pero ¿quién tiene que hacer esa acción? O sea, ¿es un mandato para nosotros o es un... ¿quién nos llena? No, no sé si me doy a entender. La Biblia registra, por ejemplo, y fueron llenos del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo los llenó. Ujú. Pero aquí en Efesios, Pablo está escribiendo y dice, sean ustedes llenos del Espíritu Santo. No sé si me explico que hay una diferencia. Algo es de que el Espíritu Santo venga y nos llene. Y aquí la carta que escribe Pablo está diciendo, ustedes tienen que llenarse del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. O sea, en esencia, digamos, la esencia es la misma, pero el mandato, o sea, aquí es de que ustedes se tienen que llenar. Ujú. Ahora, eso habla de una búsqueda, ¿cierto? O sea, de algún modo en Hechos vemos algo, incluso lo que vimos en Lucas de Zacarías, de Juan el Bautista, de Elizabeth, fueron actos soberanos de Dios que Dios los llenó del Espíritu Santo. Aún la vida de Pedro, de Pablo, los llena con el Espíritu Santo, pero como aquí Pablo ya escribe y dice, ustedes se tienen que llenar del Espíritu Santo. O sea, aquí ya no es tanto un acto soberano de parte de Dios, sino aquí ya es iniciativa del creyente. Aquí ya es un deseo del creyente por ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es parte del efecto de ser lleno del Espíritu Santo? Según Efesios 5:18. Veamos el versículo 19. Dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. O sea, esa llenura del Espíritu Santo se refleja en qué? En cómo hablas, en lo que hablas. Ujú. Porque dice, hablando entre ustedes, o sea, el tema de conversación va a ser qué? Salmos, que refiere a qué? Palabra de Dios. Salmos, ujú, los himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en sus corazones. O sea, ¿qué es lo que produce? O sea, hablar la palabra de Dios, esa llenura me hace hablar la palabra de Dios, me hace cantar la palabra de Dios. Ujú. Entonces, se refleja esa llenura en lo que hablo, ajá, y simple y sencillamente que eso es lo que vemos. Ahora vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16, un poquito más adelante. ¿Ya lo tienes, Manuel? Déjanos llegar. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Ya acuérdense, vemos la estructura de Efesios y Colosenses muy similar. Ajá. Viene el mandato por ejemplo, hacia la familia, hijos, obedeced en el Señor. Lo vemos en las dos cartas, maridos, amar a sus esposas, vienen las dos cartas. Muchas cosas. La estructura de la carta es muy, muy similar. Pero Efesios 5:18 es muy parecido, solo que viene un poquito diferente en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Adelante, Manuel. Sí, no se olviden nunca de lo maravilloso, de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Si se dan cuenta, por ejemplo, también habla de enseñándoles y exhortándoles unos a otros con sabiduría, cantando con gracia y qué?
salmos, himnos y cánticos espirituales. Pero fíjense, Efesios nos decía, sean llenos del Espíritu Santo. Colosenses nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. O sea, ¿cómo es de que incluso Pablo, él entiende, o sea, porque vayámonos a la misma estructura. Él entiende y concluye exactamente igual en estos pasajes, pero en Efesios dice, sean llenos. En Colosenses dice, la palabra de Cristo mora en ustedes. O sea, en realidad, llenura del Espíritu Santo está asociada con la palabra. ¿Qué tanto yo estoy saturado de la palabra, lleno de la palabra, que eso va a producir que hable yo la palabra? Mi tema de conversación va a ser la palabra de Dios. Voy a estar cantando la palabra de Dios. Ajá. Voy a estar hablando con los demás, predicando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Sí, Julio. Es que anteriormente lo que voy entendiendo no tenían la Biblia, el Espíritu Santo los llenaba de la palabra de Dios, de lo que tenían que decir. Entonces ahí los llenaba y nosotros nos llenamos porque ya tenemos la Biblia. Entonces yo me lleno de la Biblia, de la Escritura y ahora hago parte de lo que hacían ellos. Ujú, donde yo me lleno Lleno del Espíritu ujú. Santo. Así es, así es. Ujú. Entonces, lleno, la palabra lleno significa estar repleto, estar repleto. Ajá. Entonces, ¿cómo es de que, y para esto yo quiero que entendamos, necesitamos, o sea, todo creyente necesita estar lleno del Espíritu Santo. Ajá. Y vuelvo a repetir, vemos esa situación, ese contraste, la llenura del Espíritu Santo en personas que no buscaron, porque por ejemplo Juan el Bautista antes de nacer fue lleno del Espíritu Santo. Tenía una misión. ¿Cuál fue la misión, por ejemplo, de Juan el Bautista? Preparar el camino del Señor. Fue un predicador que preparó la llegada del Mesías. Ajá. Por eso se necesitaba que fuera lleno del Espíritu. Iba a predicar la palabra del Señor. Ujú. Y vemos entonces una y otra vez ese patrón, pero eran llenos de manera soberana de parte de Dios. Dios elegía a quién llenar, iban a ser instrumentos que iban a predicar la palabra de Dios, pero recordemos algo, o sea, y aún en Hechos, vemos como Esteban, como Pedro, como Pablo, llenos del Espíritu Santo, predicaban la palabra de Dios. Más adelante, cuando fue escrita la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, Dios estaba usando en este caso a los apóstoles para dar la doctrina por medio de la cual la iglesia iba a seguir avanzando. En el libro de Hechos todavía no había nada de doctrina para la iglesia. Hasta después que Dios fue usando a los apóstoles para establecer la doctrina en la iglesia, y entonces encontramos ya este mandato de que sean llenos del Espíritu Santo. Ujú. Ahora, ahora no iba a ser de algún modo de una manera soberana, sino ahora también tenía que ver la búsqueda. Ajá. Entonces, hermanos, necesitamos anhelar la llenura del Espíritu Santo. Ujú. ¿Pero a través de qué? De la palabra. De la palabra, estar repletos de la palabra de Dios. Porque, vuelvo a repetir, al ser llenos del Espíritu Santo nos hace hablar y predicar de Dios a las personas. Eh, y eso es lo que también yo quiero que entendamos y sobre todo por lo que mencionábamos también el domingo, no sé si se acuerdan, que uno de los propósitos de la iglesia es evangelizar a los perdidos. Ujú. Y hermanos, necesitamos realmente nosotros hablar de la palabra de Dios con las personas. Ujú. Yo espero en Dios que el próximo domingo me acompañe un varón. Hace años digámoslo así, lo visité, no lo visité en su casa, pero sí lo conocí hace un tiempo, no en condiciones muy favorables él, pero ahora que ha estado pues atravesando por un tiempo difícil, lo acabo de invitar ayer, y le dije, pues acompáñame a la iglesia y yo quiero que oigas la palabra de Dios. Me dice, sí, nos ponemos de acuerdo. Entonces, yo espero que el domingo, traer a esta persona como invitada, pero hermanos, necesitamos realmente, o sea,
llenarnos tanto que eso nos mueva a hablar de la palabra de Dios. Ajá. Y todos tenemos esa responsabilidad y todos tenemos ese privilegio. Ajá. Ahora bien, no solamente ser llenos del Espíritu Santo nos lleva a hablar la palabra de Dios, porque eso es una parte fundamental. Pero ser lleno del Espíritu Santo también tiene que ver con que somos controlados por Él y no por nuestra carne. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 24. De hecho, algunos estudiosos bíblicos dicen que la llenura del Espíritu Santo es lo mismo que andar en el Espíritu. Seguramente hemos escuchado esa frase, ¿verdad? De andar en el Espíritu. ¿Pero qué es andar en el Espíritu? Bueno, Gálatas o Pablo en esta carta nos habla precisamente de qué es andar en el Espíritu. Y como les mencionaba yo, algunos estudiosos dicen que es exactamente lo mismo que ser lleno del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 24. ¿Está ahí lo tienes? Porfa. Pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el espíritu no están bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dense cuenta cómo Pablo dice, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de su carne, y o andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Y aquel que anda en el Espíritu, sin duda, es porque está lleno del Espíritu Santo. Y yo ahora entiendo mucho o un poco más acerca de esto, de la llenura del Espíritu Santo, porque, y asociado precisamente a que tiene que ver con que te llenes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios, como constantemente está en tu mente, está en tu mente, está en tu mente, estás meditando en ella, como dice el salmista en el capítulo 1, estás meditando en ella de día y de noche, de día y de noche, de pronto te hace que cuando tú estés atravesando por un tiempo, por ejemplo, de tentación, viene la palabra de Dios a ti y tú dices, no, o sea, te es más difícil pecar, vaya. ¿Por qué? Porque incluso, o sea, te haces que estés, que disiernas las cosas de una manera bíblica. O sea, todo lo pasas por el filtro de la palabra de Dios. O sea, cada cosa que sucede, tú lo filtras. Ah, es que la Biblia dice esto. Es que la Biblia dice aquello. O sea, empiezas a pensar bíblicamente y es cuando, sin duda, esa llenura te hace más fácil someterte a Dios y te hace pecar menos. De hecho, por ejemplo, el Salmo 119, no recuerdo ahorita qué versículo es, pero dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque entre más somos llenos de la palabra de Dios, pues esa palabra está ahí, nos está redarguyendo, nos está hablando, nos está ministrando. Y entonces cuando viene de pronto la tentación, cuando viene un mal pensamiento, nosotros, o sea, el Espíritu Santo está ahí tratando con nosotros a través de qué? De lo que nosotros tenemos en nuestra mente, de lo que está saturada nuestra mente. Por eso necesitamos una y otra vez estar llenos, ser llenos del Espíritu Santo, porque o somos llenos del Espíritu Santo, o sea, controlados por el Espíritu Santo, y eso se refleja en qué? En el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. O somos llenos o controlados por nuestra carne. Y en eso se demuestra, en realidad,
¿Qué tanto o en qué andamos nosotros? ¿En la carne o en el espíritu? ¿O somos llenos del espíritu o estamos siendo nosotros llenos o controlados por nuestra carne? Pero por eso Gálatas nos da este panorama. Y quiero concluir con lo siguiente. La llenura del Espíritu Santo nos puede llevar a hablar en lenguas. Sí, por supuesto que sí. Ajá. Pero, y lo vemos claramente en Hechos, pero su propósito en Hechos fue siempre testificar acerca de Dios. No fue con otro tipo de propósito. Y según varios pasajes de la Biblia, las personas que fueron llenas del Espíritu Santo predicaban la palabra de Dios. Y los ejemplos los vimos: Juan el Bautista, Pedro, Esteban, Pablo, el mismo Jesús, obviamente. Ajá. Y es extraordinario el hecho de pensar, lo vimos en Lucas capítulo 4, versículo 1, cuando dice Jesús lleno del Espíritu Santo, y es ahí cuando comienza su ministerio. ¿Su ministerio de qué? El predicador. Qué extraordinario, ¿no? Y ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Y que esto da como resultado que nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo y no por nuestra carne. No por nuestra carne. Incluso, vuelvo a repetir, si nosotros de pronto estamos así como que en una situación en la que de pronto estamos siendo tentados para pecar en contra de Dios, la palabra de Dios ahí está, ahí está. No, esto no lo tienes que hacer, esto. O sea, cualquier situación, entre más estemos llenos del Espíritu Santo, más nosotros vamos a estar discerniendo más de acuerdo a la Biblia. Cualquier situación, sea una situación en nuestra casa, sea una situación en la iglesia, sea una situación en nuestro trabajo incluso, cualquier situación, la palabra de Dios ahí está ministrándonos. El Espíritu Santo nos está ministrando. ¿Por qué? Porque estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces necesitamos buscar más y más llenarnos de la palabra de Dios. Llenarnos del Espíritu Santo. ¿Ok? Pues vamos a hacer una oración al Señor y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor, y por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder reunirnos, Señor, y aprender juntos de tu palabra. Nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros anhelamos ser llenos del Espíritu Santo, Señor. Anhelamos llenarnos de tu palabra. Oh Dios, que esa llenura nos haga hablar de tu palabra, Señor, a los perdidos. Nos haga cantar, oh Dios, salmos, himnos, cánticos espirituales, Señor. Que cantemos, oh Dios, la palabra. Que, oh Dios, como iglesia, Señor, seamos movidos, Señor, a estar cada vez más llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que esa llenura, Señor, nos haga, oh Dios, que nuestro temperamento, nuestro carácter, Señor, sea más y más parecido a Jesús, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a que realmente nosotros, oh Dios, podamos, oh Dios, cada día, oh Dios, llenarnos, oh Dios, de tu palabra para poder discernir, Señor, cada situación, oh Dios, por la cual nosotros estamos atravesando. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene, Señor, nos sature, nos haga pensar más y más, Señor, como Cristo. Que tengamos, oh Dios, realmente, oh Dios, la mente de Cristo. Que nos haga, oh Dios, nos mueva, Señor, a comportarnos como Cristo, donde quiera que nosotros estemos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, que cada uno de nosotros anhelemos, Señor, como escribió el apóstol Pedro, Señor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, rogamos, oh Dios, y pedimos, oh Dios, que tú nos des hambre por tu palabra, Señor. Hambre, oh Dios, por saturarnos, por estar llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que nosotros, Señor, anhelemos, Señor, estar hablando, oh Dios, de tu palabra, Señor, con las personas que aún no te conocen, Señor, con nuestros compañeros de trabajo, Señor, con nuestros compañeros de escuela, con nuestros vecinos, con nuestros
nuestros familiares, con las personas que están a nuestro alrededor, que podamos dar testimonio, testificar, oh Dios, de Jesús, Señor, donde quiera que estemos, Señor. Que esa llenura, Señor, no la encerremos, Señor, a un tiempo de experiencia en cuatro paredes dentro de la iglesia, Señor, en una reunión, sino que nosotros, oh Dios, día con día, Señor, podamos ser movidos, oh Dios, por tu Espíritu Santo, Señor, para hablar de tu palabra, aún, oh Dios, en los tiempos, en nuestras casas, con nuestras familias, Señor, hablando de tu palabra, Señor, testificando, Señor, que tú estás hablándonos, Señor, y moldeando nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Amado Dios, te damos honra y te damos gloria, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé, oh Dios, que tú estás despertando en nosotros, Señor, un hambre por tu palabra. Y te rogamos, oh Dios, que esto siga aún más, Señor, aún con cada uno de los que nos reunimos en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, pues de esta manera estamos terminando. Pues gracias por venir y que Dios les bendiga.